pueden manejar matrices de mayor tamaño a lo que se manejaba regularmente en Progra 1. Por decir, aquí vamos a poder definir matrices de 10.000 por 10.000 elementos. Situación que era bastante complicada en Progra 1 porque estábamos en función del recurso memoria. Ahora, ¿para qué podemos definir matrices de dimensión tan grande? Para cálculos de estructuras y demás, eso lo ocupan los ingenieros civiles. ¿Qué de común o qué de extraño tienen estas matrices? Obviamente estas matrices de gran dimensión lo que tienen son valores repetidos, o tienen muchos ceros o muchos unos, dependiendo de la aplicación. En este caso, nosotros vamos a establecer que el valor repetido va a ser un valor que el usuario va a definir por defecto, ¿ya? Entonces, convengamos entonces que una matriz dispersa es aquella matriz que tiene bastantes valores repetidos y lo que vamos a guardar son aquellos que no sean iguales al valor repetido. Lo vamos a ver enseguida en algunos ejemplos. Para ir avanzando, los métodos de la clase matriz dispersa son los mismos que ustedes han visto en Progra 1. Vamos a ir recordando el constructor, dimensionar, fíjense, es el mismo. Dimensión fila, igual. Dimensión columna, lo mismo, que lo que hacía es devolverle los valores de la capacidad de la matriz en fila y en columna. Poner, lo que hacía es, me daban la fila, la columna y colocábamos el valor en esa posición de la matriz. Elemento me indican fila, columna y lo que hacemos es retornar el valor que estuviera en esa posición. El único método distinto que no vieron en Progra 1 es justamente este que están viendo acá a continuación. Definir valor repetido. Este es el método nuevo. Todo lo demás ya lo conocen ustedes. Este método tiene por objetivo establecer cuál va a ser el valor repetido en la matriz que están manejando. Ese es su único trabajo. Después los demás métodos ya ustedes los conocen. Bueno, acá tenemos la especificación no formal. Para la especificación formal ustedes tendrían que completar aquí básicamente los métodos de la clase. Y para recordar un poquito de que un tipo de dato abstracto se puede utilizar sin necesidad de saber cómo está implementado. Aquí hay un ejercicio sencillo, si bien es cierto en matrices hay infinidad de ejemplos. Este es uno sencillito que lo único que está haciendo es sumar los elementos que están en una matriz. Entonces, no viene al caso explicar el algoritmo como tal, porque ya ustedes matrices saben usar. Lo que sí viene al caso es ver cómo se implementa. Entonces, vamos por lo más sencillo. Vamos a la implementación con vectores. Este es el formato coordenado. ¿En qué consiste este formato? Consiste en guardar la fila, la columna y el dato en 3 vectores. Para ponerlo como ejemplo, observen aquí el número 11. El número 11 está en la fila 4, columna 4. Y observen aquí el 11 dónde está. 4, 4, 4. Entonces, en este vector se guarda la columna, en este vector se guarda la fila y en este vector se guarda el dato. Entonces, se guardan esos 3 elementos. A eso se llama formato coordenado o en los libros lo van a encontrar como más o menos viene así COO,
formato coordenado, ¿ok? Veamos cómo funciona. Definamos nuestra clase matriz dispersa usando 3 vectores: vector dato, vector columna y vector fila. Necesitamos como atributo número de términos. El número de términos nos va a indicar cuántos elementos tiene en este momento nuestra matriz distintos del valor repetido. O dicho de otra forma, cuántos elementos estamos guardando en estos vectores. Luego, dimensión fila y dimensión columna, que es lo que ven acá, nos va a decir de cuánto por cuánto es la matriz. Lo mismo que pasaba en Progra 1, nos indica la dimensión de la matriz. Y este nuevo atributo que se llama rep o repetido, como quieran ponerlo, nos va a indicar cuál es el valor que se repite en la matriz. ¿Cuál es el valor que el usuario ha dicho que no se debe guardar en los 3 vectores si lo quieren ver de otra forma? Por ejemplo, si aquí dice 0, quiere decir que en estos vectores nunca voy a guardar el 0, porque no tiene sentido. Se supone que es un valor repetido, así que no lo necesito guardar. ¿Qué es lo que guardo en los 3 vectores? Todos aquellos elementos distintos del valor repetido. Vamos viendo. Podemos definir una matriz en la siguiente gráfica. Acá, permítame borrar esto. Ahí está. Veamos un ensayo. A ver, el usuario, vamos a suponer que esta es una matriz de 1000 por 1000. ¿Y cómo yo digo que es una matriz de 1000 por 1000? Llamando al método dimensionar y estableciendo que dimensión fila sea 1000 y dimensión columna sea 1000. En el momento que yo hago eso y digo que repetido es 0, ¿cómo digo que repetido va a ser 0? Llamando al método asignar valor por defecto. ¿Sí? Entonces ya he puesto eso. Permítame borrar esto. Ok. Eso significa entonces que en este momento, si ya tenemos esto definido, quiere decir que tenemos una matriz de 1000 columnas por 1000 filas. Eso es lo que tenemos, 1000 columnas por 1000 filas. Obviamente en la gráfica ustedes no logran ver las 1000 columnas y las 1000 filas, no me aguantaría el monitor. Solo estamos viendo una esquina superior izquierda. Pero queremos verificar que esto funciona. Imagínense que acá vamos a colocar el valor 22. Ahí donde ustedes están viendo. Esa es la fila 2, columna 1. ¿Qué se hace para colocar el 22 ya en la forma de implementación que estamos planteando? Fíjense la primera línea. Dice, busque la combinación 2, 1, vale decir fila 2, columna 1, en los vectores BF, BC. Está de más decirles que en este momento no hay nada aquí, ¿sí? Está vacío. Entonces no lo va a encontrar. ¿Lugar es mayor que 0? No, dice. ¿Sí? No lo encontró. Entonces, caso contrario, dice, número de términos es menor que max. Número de términos es 0 y max es, en este ejemplo, debe ser 10. Es menor, quiere decir que hay campo para guardar información. Entonces le dice número de términos más 1. Lo que hacemos, había 0, le ponen 1. Y acá dice, el vector dato en la casilla NT coloque E. Eso es acá. Bueno, ahí colocamos el 22.
Luego dice el vector fila, en la casilla NT, coloque el valor de la fila. La fila en este caso es 2. Y finalmente dice el vector columna, para los que me están siguiendo, estamos acá, el vector columna en la casilla NT, que NT vale 1, coloque el valor de la columna. Y finalmente, después de hacer eso, se sale. ¿Qué hemos hecho entonces? Acabamos de colocar el 22 en nuestra matriz dispersa. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos guardando el 22? ¿Por qué? Porque es un valor distinto del valor repetido, que es 0. Podemos colocar otro más. Si colocamos este ejercicio, permítame acá, aquí está, 6, 6. Fila 1, 2, 3, 4, 5. Fila 5, columna 2. Eso significa que aquí va a ponerse el 5, aquí va a ponerse el 2, aquí va a ponerse 66 y número de términos es 2. Ahí está. Sí, eso es lo que ha ocurrido. Y si quieren colocamos uno más acá. 99. Esa es la fila 3, columna 4. Eso significa que aquí en la fila 3, columna 4, viene el 99 y número de términos es 3. Ahí está. Entonces, fíjense que está bastante sencillo. ¿Cuál sería el problema aquí? Imagínense que ahorita está funcionando la matriz y de repente en tiempo de ejecución queremos colocar el valor 0 en esta casilla. En esta casilla, aquí. Quiero colocar 0 donde había el 22. Bueno, para colocar 0 donde había el 22, lo único que tengo que hacer es decir poner en la fila 2, columna 1 y le envío el 0. Eso es lo que tendría que hacer. ¿Qué dice la primera línea de ese algoritmo? Busque la combinación 2, 1, dice. En vector fila y vector columna. ¿Lo voy a encontrar? Claro que lo voy a encontrar acá. Aquí está, lo pillé. Si lo pillo, quiere decir que ya existe ese dato guardado en mi estructura. Entonces dice, ¿el lugar es mayor que 0? Sí, el lugar es el 1, ahí está. 1 es mayor que 0, sí. Entonces dice, el vector dato, en la casilla lugar, colóquelo en E. No se olviden que E era el 0 que estaba llegando, porque dijimos vamos a colocar 0. Ahí está, lo vamos a poner 0. Significa entonces que el usuario quiere que aquí venga el 0. Después de que estaba el 22, lo quiere poner en 0. Ahora vean esta pregunta. Dice, si el vector dato en la casilla o en ese lugar que acaba de modificarse es igual al repetido, repetido es 0, sí, es lo mismo, dice. Nosotros sabemos que en esta forma de implementación no se guardan los valores repetidos, solo se guardan los valores distintos del repetido. Entonces, ¿qué se tiene que hacer aquí? No puedo tener este 0 acá como dato. Entonces les estoy diciendo desplazar. Para decirlo de otra forma, le estoy diciendo, a ver, aquí coloque el 66, aquí coloque el 2, aquí coloque el 5, aquí coloque el 99, aquí coloque el 4, aquí coloque el 3, y bueno, y lo que tenía número de términos en 3, ahora colóquelo en 2. A eso significa desplazar. Bueno, esto de acá lo voy a borrar simplemente para que ustedes noten lo que ha ocurrido. Como decidí colocar 0 cuando ya había un número, pues voy a tener que eliminarlo de la estructura. Así sería. Bien.
Veamos el próximo gráfico. Ok. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo yo sé qué elemento hay en determinada posición? Suponiendo que aquí estuviera el 33 y aquí estuviera el 44, eso significaría que en el vector fila estuviera 5, aquí el 5, aquí el 2, aquí sería 44, aquí sería 5, aquí sería 2 y acá 33. Suponiendo que hubiera eso. Esto representa lo que está acá y el número de términos aquí es 2. Y yo quiero llamar al método elemento. Si yo llamo al método elemento y le digo x va a ser igual a elemento 1, 1, le estoy diciendo quiero saber qué está guardado en la fila 1, columna 1 de la matriz. Observen lo que ocurre acá. En fila y en columna está entrando el valor 1. 1 es mayor que 1, sí, y menor que la dimensión fila. Este es un control básico que hacemos para no salirnos de los límites de la dimensión de la matriz. Sí, es verdad, dice. Ahora aquí. Lugar, dice. Busque la combinación 1, 1 en los vectores columna y fila. Me está diciendo, venga y busque 1, 1 acá. No lo voy a pillar porque no existe el 1, 1. Bueno, si no existe, el lugar va a ser 0. 0 es mayor que 0, no. Entonces va a retornar ¿qué cosa? Repetido. Al usuario le va a retornar 0. ¿Qué le está diciendo al usuario? Le está diciendo en la casilla 1, 1 hay el elemento 0, que es el que ha retornado. Obviamente si lo pillara lo que va a hacer es retornar el valor que corresponda donde pille la combinación que me envíe. Bastante fácil. Sigamos con el otro. Aquí hay algo nuevo. Todo esto lo acabamos de ver. ¿Sí? Los elementos están guardados con su fila, su columna y el valor. Veamos este 5. Por ejemplo, este 5 está en la fila 2, columna 1, 2, 3, 4. Columna 4. Veamos el 5. Aquí está el 5. Está guardado en la fila 2, columna 4. Entonces ya se sabe que lo que guardamos en el vector es la fila, la columna y el dato en la misma posición. Esto que ven en la parte inferior es una modificación a esa forma de guardado. ¿En qué consiste? Don Julio Torrelio, por favor, su micrófono. Muchas gracias. Ok. Entonces les decía que esto es una modificación. ¿Por qué es una modificación? Porque casi es lo mismo con una pequeña diferencia. El vector fila, observen, que sería este acá, se guarda de manera comprimida. Los otros son igualitos. El vector dato es lo mismo, el vector columna es lo mismo, pero ¿qué varía? El vector fila. Pero ¿cómo se comprime? El algoritmo es bastante sencillo. De hecho, yo les estoy pasando el código, pero voy a hacer una explicación, que es donde más cuesta entender. ¿Qué es lo que se guarda aquí en el vector fila? Se guarda la cantidad de elementos que existe por fila. Ustedes me van a decir, pero ¿de dónde? Porque acá yo veo 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. ¿Y dónde está la fila? La primera combinación, este par que ustedes ven acá, me indica que hay 2 elementos en la fila 1. ¿Cómo yo sé eso? Disminuyo
resto 3 menos 1, 2. 3 menos 1, 2. Y son dos elementos que hay en la primera fila. ¿Ya? Eso es para la primera fila. Para la segunda fila, si quieren verlo. Para la segunda fila quiero saber cuántos hay. 6 menos 3, 3. ¿Cuántos elementos hay en la segunda fila? 3. Para la tercera fila, 10 menos 6, 4. 1, 2, 3, 4 elementos distintos de 0. Una fila, dos filas, tres filas. Para la cuarta fila, 12 menos 10, 2. 2 elementos distintos de 0. Y en la última fila, fíjense, hay 1. Y ustedes si analizan esto es 13 menos 12, 1. ¿Qué es lo que guardo aquí entonces? La información de cuántos elementos distintos del valor repetido hay en cada fila. Eso es lo que se guarda. Y obviamente ya en los otros, en el vector columna, lo que guardo es la columna que le corresponde al dato. A ver, por ejemplo, el 11. ¿En qué columna está? 1, 2, 3, 4. En la columna 4. El 11, fíjense, acá está. Sigue guardándose lo que se guardaba antes. Ah, lo único que varía entonces es esto, sí. Pero para poner información y sacar información, ustedes constantemente tendrían que estar modificando esto de acá. Cuando insertan un elemento, pues tendrían que cambiar estos valores. O, en su defecto, cuando quieren saber qué elemento hay en determinada posición, pues tendrán primero que sumar esto y luego sumar el pedacito que corresponda para el lugar al cual quieren acceder. Esa explicación la tienen acá. Ahí está el algoritmo de elemento. ¿Cómo se hace para saber qué elemento hay en determinada casilla? Aquí viene otro método que se llama definir valor repetido. Este es el más complicado en mi criterio y lo voy a hacer con este ejemplo. Aquí, fíjense. Definir valor repetido. ¿Cuál es el valor repetido en este ejemplo? Es el 0. Y bueno, en la matriz, fíjense, están todos los ceros, no pasa nada. ¿Qué pasa si yo digo ahorita, está funcionando la matriz, ya está funcionando el programa, y digo el valor repetido va a ser 1? Entonces vengo aquí, lo cambio por 1, no pasa nada. Entonces, todos se van a poner en 1. Si quieren, lo voy a sacar una copia de esto, para que se entienda. Control C, Control V. Entonces, todos los que eran 0 se van a poner 1. Ahí está. Estoy explicando lo que haría el método definir valor repetido. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esto es lo que había antes. Y funcionando el programa, yo dije definir valor repetido y que sea 1. Bueno, entonces el usuario entiende que hay esto. Repetido se puso en 1. ¿Y cambió algo aquí? Nada, no cambió nada. Está todo perfecto, facilingo, ¿no? Solo fuimos y cambiamos. En rep le pusimos 1, era 0, le pusimos 1 y entonces la matriz de estar de esta forma pasó a estar de esta forma. Fácil. No pasó nada ahí. El problema está aquí. El problema está, lo vamos a apartar esto ahora.
El problema es que voy a colocar el valor repetido, ahora lo quiero colocar en 66. 66 va a ser el valor repetido. Y entonces aquí se me complica. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, el valor 66 ya hay en la matriz. Y ahora no puedo pues poner 66 aquí y alegremente cambiar todo. La cosa se me complica. ¿Cómo lo tengo que resolver? Bueno, yo voy a cambiar directo acá, el algoritmo te lo hace. Acá voy a tener que poner 0. Acá voy a tener que poner 1. Y acá voy a colocar 1. Eso es para la 1. En la 2 voy a tener que colocar 0. Columna 2. Y acá voy a tener que colocar 1. Todos estos ceros los voy a tener que trasladar acá. ¿Sí? Todos los ceros los voy a tener que trasladar ahí. Pero, incluyendo el 99, ¿no? Seguro por acá me voy a encontrar con el 99, que va a ser fila 3, columna 4, correcto. Y sigo trasladando. Y el 66 que está acá, ese ya no lo voy a trasladar. Ese ya no lo voy a colocar aquí. Y por último voy a colocar los otros ceros acá. Todos los ceros habidos y por haber. Así tendría que hacerlo. No hay otra. No existe otro camino. Entonces, hecha la aclaración, jóvenes, es lo que les estoy diciendo acá. Fíjense qué les estoy diciendo. Definir valor repetido. Si la matriz no tiene elementos distintos del valor repetido, o sea, estamos empezando a usarla, bueno, entonces lo único que hacemos es decir repetido igual a E y ya está resuelto. La primera vez. Si la matriz tiene elementos y ninguno de sus elementos es igual al valor repetido, el ejemplo que hicimos cuando lo pusimos en 1, bueno, entonces cambio repetido, lo pongo en 1 y ya está resuelto mi problema. Pero si la matriz ya tiene elementos, ¿sí? Y ya el último ejemplo que hicimos, entonces eso tienen que hacer un algoritmo para trasladar. Cualquier otra situación debería redefinirse los valores de los vectores, que es lo que acabo de explicar. Ese algoritmo no está aquí. Ese algoritmo lo tienen que hacer, tanto para usar con vectores como para comprimido. Ya es lo único que no les estoy pasando. Después, este algoritmo de cómo funciona esto ya está, y en las láminas inclusive el ponerse los estoy pasando. Implementación con punteros. Hay dos formas. Vamos a ir por la más fácil. Yo digo la más fácil porque ya deben estar bastante diestros en usar esto. Cuando dijimos lista con punteros, ustedes dijeron, necesitamos un campito para elemento y siguiente, ya está resuelto. La lista era así, ¿verdad? Cuando dijimos conjunto, para conjunto necesitamos guardar el elemento y siguiente, ya está con simulación de memoria. De repente nos topamos con polinomio, me acuerdo bien, y en polinomio dijimos, no, fácil, necesitamos 3 espacios, coeficiente, exponente y siguiente. Correcto. Y guardábamos un valor, un término del polinomio. Ahora nos estamos encontrando con una matriz. Bueno, y cada elemento de la matriz se tiene que guardar la fila, la columna, el elemento o dato y siguiente. Entonces aquí vamos a necesitar 4 espacios de memoria. Pero va a ser la misma lógica, la misma forma de pensar.
Atributos, número de términos y puntero de matriz. ¿Ya? Valor repetido, dimensión fila y dimensión columna. Veamos un ejemplo. Acá está, esto lo vamos a bajar un poquito. Si inicializamos el constructor, lo único que haría es colocar 0 en todo, la dimensión fila, número de términos y puntero, no hace nada. Acá, ensayemos esto. Permítame traerme este ejemplito de acá. Vamos a ponerlo acá. Este lo vamos a pegar aquí. Y para poder hacer una prueba de escritorio, ahí está. Ok, empecemos con la prueba entonces. Vamos a suponer que llamamos a poner en la fila 1, columna 2, el valor 100. Ahí está. No tiene nada la matriz en este momento, excepto que ya está definida de 10.000 por 10.000 y el valor repetido es 100. Por ejemplo, si tenemos esto, jóvenes, estamos diciendo que la matriz ya existe, que aquí hay 10.000 columnas por 10.000 filas y que adentro de todas estas casillas todos los valores son 0. Ahí está. Pero resulta que ahora, a eso que ya tenemos, le queremos aumentar un elemento distinto de 0. En la fila 1, columna 2, queremos colocar el 100. ¿Cómo hacemos? Este algoritmo recibe fila, va a ser 1, columna va a ser 2 y elemento seguro va a ser 100. Eso es lo que está ingresando acá. Lo primero que hace es buscar si existe esa fila columna en alguno de los nodos, pero no hay nodos, pues todavía, fíjense, no hay ni un elemento, entonces no va a encontrar nada. Viene acá y dice, ¿es nulo? Sí, la dirección es nula porque no hay nada. Entonces pide espacio, le dice. Pida un espacio a la memoria, pero ese espacio tiene que servir para guardar la fila, la columna, el dato y siguiente. Bueno, entonces si le hacemos caso a eso, porque ya sabemos manejar nuestro simulador, aquí es fila, col, dato y siguiente. Y obviamente esto se pone en -1 y X se va a poner en 1. Si se ejecuta esa línea, aparte que el libre se va a poner en 5 seguramente. Si libre se pone en 5. Aparte que gráficamente lo que está ocurriendo es que aparece un nodo por acá. Ese nodo es el 1. Listo, ya estuvo. Vamos a la siguiente línea. Dice, X es distinto de nulo, significa que hay espacio en la memoria. Dice, a partir de la dirección X en el campo fila, coloque F. Perfecto, vamos a colocar 1. La siguiente línea, a partir de la dirección X en el campo columna, coloque la columna 2. La tercera, a partir de la dirección X en el campo dato, coloque el valor que están indicando, 100. Y finalmente dice en el campo siguiente, coloque lo que tiene ptrmat. Tiene -1 en este momento. Ahí está. Entonces, si eso es así, esto es 1, esto es 2, esto es 100 y esto es -1. ¿Qué sigue luego? Dice, puntero matriz tiene que ponerse en X. Dice, X vale 1. Perfecto. Entonces, esto se coloca en 1. Número de términos más 1. Número de términos era 0 más 1, 1.
y termina esa inserción. ¿Qué es lo que tenemos? Dice vaya a la dirección 1. En la dirección 1 está el elemento de la fila 1, columna 2, que es el 100, y a continuación no hay nada. Ya se ejecuta. Insertemos otro elemento más. Poner en la fila 4, columna 20, si ustedes quieren verlo, el valor 200. Si eso es así, fila va a valer 4, columna va a valer 20, elemento va a valer 200 y X no sé cuánto. ¿Qué hace acá? Busca si existe la combinación 420 en los nodos, pero en los nodos solo hay la combinación 1, 2, no hay 420. Entonces, ¿qué va a devolver? Nulo. Si es igual a nulo, entonces pide espacio. Dice. Y pedimos espacio. Aquí pedimos espacio para fila, col, sig, perdón, aquí es dato. Y recién sig. Entonces esto se coloca en -1 y libre se coloca en 9. Listo, ya está. Si se ha ejecutado esa línea, significa entonces que aquí aparece en nuestro ejemplo otro espacio, y este es seguramente el espacio de memoria 5. Ahí está, 5. Significa entonces que equivale 5. Veamos. 5 es distinto de nulo, sí. Poner dato a partir de la dirección 5 en el campo fila F, dice. Bueno, vamos a poner fila es 4. Luego dice en el campo columna C, vamos a colocar 20. En el campo dato E, vamos a colocar los 200. Y en el campo siguiente, pteremat. Pteremat, ¿cuánto vale? Vale 1, ahí está. Y luego pteremat se pone en X. Este pteremat se pone en X, que vale 5. Y el número de términos incrementa a 2. Veamos qué es lo que ha ocurrido. Vaya a la dirección 5. Ahí está el elemento de la fila 4, columna 20, que es el 200. De ahí le dice vaya a la dirección 1. Y en la dirección 1 va a encontrar que hay el elemento de la fila 1, columna 2, que es el 100. Y a continuación no hay nada. ¿Cuáles son los problemas que pueden ocurrir acá? Que después de que ya tenemos esta matriz, al usuario se le ocurre, después de que tiene la matriz ya llena de ceros y está el 200 y el 100, aquí está el 0 si mal lo recuerdo y aquí está el 100, así está. Así lo tiene y todo lo demás es 0, 0, 0, 0, 0 hasta llegar hasta un 200 por acá, ¿sí? Pero en tiempo de ejecución al usuario se le ocurre decir que en la fila 1, columna 2, va a colocar el 0. Aquí. Quiere colocar 0 ahí. O dicho de otra forma, quiere colocar... Aquí lo quiere colocar 0. Entonces, ¿qué tiene que hacer el algoritmo? Ahí, fíjense, buscar si existe la combinación FC. Sí va a encontrarla. 1, 2 la va a pillar. Va a pillar en la dirección 1. 1 es distinto, es igual a nulo, no. Y se va a venir acá. ¿Y qué va a hacer? Va a poner datos en esa dirección. Le va a poner 0 aquí. Después de poner 0 va a preguntar si ese elemento que acaba de colocar es igual al valor repetido. Bueno, si es igual, significa que no se puede guardar ese elemento. Y yo acá les estoy avisando. Hay que eliminarlo, le estoy diciendo. Entonces hay que hacer desaparecer este. Retornar al conjunto de los libres, ya ustedes saben eso.
Y el número de términos que estaba en 2 se va a poner ahora en 1. Y esto ya no va a ir allá, sino tendría que acabarse aquí. Ese es el único momento complicado que ustedes tendrían en esta forma de representación. Sigamos. Ok, ahora vamos por esta otra forma. Resulta que aquí, esta es igual a una matriz implementada con simulación de memoria, pero usa dos tipos de nodos. En el anterior ejercicio, los nodos que usábamos estaban compuestos por fila, columna, dato y siguiente. Un solo nodo ocupaba. En esta otra forma va a ocuparse dos tipos de nodos. Fíjense, un nodo que va a tener la información fila, siguiente fila, anterior fila y puntero columna. Y el otro nodo que va a tener columna, dato, siguiente columna. Primero lo vemos en gráfico acá, en el ejemplo que están viendo, y luego hacemos una prueba paso a paso. Por ejemplo, ¿qué significa este 1? Significa que esta es la fila 1, que en esa fila 1 está un elemento en la columna 2 y ese valor es el 22. Que también en la columna 1 está un elemento en la fila 1, en la columna 4, está el valor 9 y que a continuación no hay más. Entonces, esto indica la fila, columna, columna. Profe, ¿y los otros valores qué son? Este 21 me está diciendo, si te vas a la dirección 21, ahí están los datos de la fila 2 o de la que sigue. Y este otro 7 me está diciendo, si te vas a la dirección 7, ahí están los datos de la fila 4. Entonces, ¿qué tiene todo esto que está en verde? La información de las filas que tiene la matriz. No es de todas las filas, sino de aquellas filas que tienen elementos distintos del valor repetido. Por ejemplo, fíjense en la gráfica. 1, 2, 3. La fila 3 no tiene ningún elemento distinto de 0, que es el valor repetido. Entonces, si ustedes se fijan, no hay un nodo acá que diga, aquí hay un 1, hay un 2 y hay un 4, pero no hay un nodo 3, porque no es necesario. Bien. Y ahora acá, en las columnas que tenemos, en las columnas tenemos cuál es la columna y qué es el valor que está guardado ahí y cuál es el siguiente elemento. ¿Cuál es la columna? ¿Cuál es el valor? ¿Y cuál es el siguiente elemento? Si es que hubiera. Hecha esa aclaración, hagámoslo funcionar. Listo, acá. Vamos a llamar a poner en la fila 4, columna 1, el 22. Vamos a resolver este ejercicio que ustedes lo tienen acá, este de acá. Fila 4, columna 1, el 22. Vamos a poner esto en, no hay nada, la primera vez esto está en nada. Número de filas 4, número de columnas 5, repetido 0, eso ya está bien. Bien. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Si no existe nodos, que es la primera vez si ustedes quieren verlo, obligatoriamente debo pedir espacio para los dos nodos. Lo voy a colocar acá, ahí está. Y entonces le voy a poner letras en vez de números acá. Esta va a ser la dirección A, y esta va a ser la dirección X si quieren. La memoria me dijo en esas direcciones trabaja. Acabo de pedir. Este valor 4 lo voy a colocar acá. Perdón, si queremos hacerlo así, 4, esto es 1 y esto es 22. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí colocar 4.
porque los verdes son las filas. Fila 4. Aquí le voy a decir, continúa la información en el nodo, o en la dirección X. Y en la dirección X voy a poner 1 y el dato va a ser 22. Ahí está, facilito. El primer nodo me dice, aquí está la información de la fila 4. Me dice, andate a la dirección X. Permítame hacer esto, por favor. Y antes, esperen. Este puntero fila ahorita se va a poner en A. Esto mira acá y le dice, acá esta es la fila 4, dice. Y andate a la dirección X y ahí vas a encontrar fila 4, columna 1, el valor 22. Es lo único que hemos ejecutado ahorita, no hay más nada. ¿Y qué significa todo lo demás, profesor? Bueno, este siguiente fila me muestra la dirección si es que hubiera algo aquí abajo, no hay nada. Este anterior fila me dice quién está antes, tampoco hay nadie. Este siguiente columna me dice si hay algo a la derecha, no hay nada tampoco. Entonces, como no hay nada, ¿cómo sería la primera vez acá? Menos 1, menos 1, y me vengo acá, y aquí sería menos 1. Listo, resuelto el problema. Ya está. Ahora vamos a ejecutar otra línea. Vamos a llamar de nuevo a poner, y le voy a decir, en la fila 1, columna 2, el 55, le voy a decir. Eso significa que aquí fila se va a poner en 1, la columna se va a poner en 2 y este valor va a ser 55. ¿Existe algún nodo fila con el valor 1? No, no existe, solo hay uno con el valor 4. Bueno, si no existe, tengo que pedir estos dos nodos. Ahí está. Voy a pedirlo. A la memoria le voy a decir, dame espacio para este nodo y luego otra vuelta, dame espacio para este otro nodo. Y la memoria me va a dar la dirección R y acá me va a decir la dirección Q. Ya me dio. ¿Qué debo colocar en esto? Para la fila que pedí, para la fila 1. Aquí en columna debo colocar 2. Aquí en dato debo colocar ¿qué cosa? El 55. Ya está. A continuación, para esta fila en dato no hay nada, no hay nada. Resuelto el problema. Vean esto. Siguiente fila. De la 1, ¿cuál es la siguiente fila? La siguiente fila es la 4. No hay más nadie. Entonces aquí se guarda el valor A. Anterior fila a la 1 no hay nada, menos 1. Listo el problema. Puntero columna, tú te vas a ir a la dirección Q. Vamos acá. Siguiente fila no hay nadie, pero anterior fila resulta que esto era menos 1, ahora resulta que esto tiene que ser R. Y ya estuvo. Veamos lo que ha pasado acá. Y falta algo, perdón. Ahora PTR fila ya no es A, sino es R. Veamos esto. Le dice andate a la R. Ahí está la fila 1. Si te vas a la dirección Q, vas a encontrar que hay datos de la columna 2 y es el valor 55 y a continuación no hay nada. Pero además, después de esa fila 1, si te vas a la dirección A, vas a encontrar que están los datos de la dirección de la fila 4 y la fila 4 tiene en la columna 1 el 22 y a continuación no hay nadie. Asimismo, este anterior fila me dice que el anterior es ¿quién? La dirección R, que es esta de acá.
Y este anterior me dice no hay nadie y se acabó. Hasta ahí vamos bien. Sigamos por favor haciendo el ejemplo. Ahora vamos a insertar el 100. Llamo a poner dato, y le digo en la fila 2, columna 5, 100. Ahí está. Entonces aquí esto es fila 2, columna 5, valor 100. ¿Cuál es la regla? La primera regla es ver si existe algún nodo fila con el valor 2. Busco. Aquí hay 1, aquí hay 4, no hay. Bueno, si no hay, de entrada, ¿qué tengo que hacer? Lo que he estado viniendo haciendo hace un momento. Pedir dos nodos. Uno para la fila y otro para la columna. Control V, lo voy a colocar acá. Si quieren lo voy a colocar aquí mejor. Ahí está. Y ahora voy a colocar ahí la información. Lo mismo que hacía hace rato. Aquí voy a colocar el 2. Aquí voy a colocar el 5. Y la dirección, estas direcciones van a ser PP. Y esta va a ser la dirección ZZ. ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner ZZ. Aquí -1. Y aquí vamos a colocar el valor 100. Hasta ahí no hay problema. ¿Sí? Aquí colocamos el valor de la fila, acá el valor de la columna. Aquí decimos que es el dato 100. Y nada más. Lo nuevo viene acá. De la fila 2, ¿cuál es su anterior? La fila 1. Por lo tanto, esto tiene que decir R aquí. Perdón, su siguiente. Su siguiente es la fila 4. Entonces esto sería A. ¿Y su anterior quién es? R. Ya estuvo. Hasta ahí no hay problema. Ahora, la fila 1. ¿Cuál sería su siguiente? Sería ya no A, sino PP. Y la fila 4. ¿Cuál sería su anterior? Ya no es R, sino PP. Y ya estuvo. Si quieren, simplemente le estoy abriendo espacio para que se entienda lo que ha ocurrido. Es solo para mostrar esto. ¿Qué está ocurriendo? Y falta que Pterefil esté en R, está bien ya. Veamos. Váyase a R. En R me dice, yo tengo datos de la fila 1 y en la fila 1, columna 2, está el 55. Ahí está. Luego me dice, la siguiente fila está en la dirección PP. Ahí está la fila 2, columna 5, está el 100. 2, columna 5, está el 100. Ahí está. Y él me dice, váyase a la A. Ahí está la fila 4, columna 1, está el 22. Ahí está. Cambiemos de colorcito. Él me dice, anterior a la 1 no hay nadie. Anterior a la 2 está 1, evidentemente, que es R, por eso dice R acá. Y anterior a la 4 es 2, por eso dice PP. Ya estuvo. Falta el último caso. Voy a borrar todo esto. Y ahora vamos a decirle que inserte el 77. Poner en la fila 1, columna 4, el 77. Ahí está. Entonces, aquí está 1,
Aquí está, perdón, 4 y aquí viene el 77. Eso está llegado. Regla de oro. La primera pregunta es si existe algún nodo con el valor 1. Aquí está. Bueno, si ya existe, entonces acá no tengo nada que hacer. Me voy a la dirección Q y ahí que hay la columna 4. Perdón, hay la columna 2, no hay la columna 4. Bueno, si no hay la columna 4, ¿qué es lo que me queda? Pedir espacio. Control C, control V. Pido espacio. Y una vez que pido el espacio, simplemente ahí coloco y digo, esta es la columna 4 y aquí está el valor 77. ¿Qué pasa entonces? Esta es la dirección UU, si ustedes quieren ver. Lo que ocurriría es que acá este menos 1 se tiene que convertir en UU y acá se tiene que poner en menos 1. Veamos lo que ha ocurrido. 1 vaya a Q, ahí está en la columna 2 está el 55 y en la fila 1, columna 4 está el 77. Eso es lo que ocurrió. Muy bien, señores. El práctico. Vamos por parte. Vamos a ir por lo más fácil. Vamos a tener este menú. Crear matriz, dimensionar matriz, asignar valor por defecto, poner dato, mostrar matriz y salir. Facilingo el menú. Este menú va a servir para el primer proyecto que va a ser usando 3 vectores sin comprimir. El formato COO. ¿Sí? Luego, este mismo menú, pero para la otra forma de implementación, para la comprimida. ¿Sí? Cuando se comprime la fila. Este mismo menú, si trabajan con punteros, pero con un solo tipo de nodo, fila, columna, dato y siguiente. Este mismo menú, si trabajan con punteros, pero aquí se usan 2 tipos de nodo. El nodo fila y el nodo columna, lo que acabamos de explicar. Entonces, ¿cuántos proyectos hay? Solo para este menú, 1, 2, 3, 4. Listo, vámonos ahora por este otro lado. Este menú lo van a hacer para usar simulación de memoria. Se va a implementar con simulación de memoria. Con un solo tipo de nodo, eso quiere decir fila, columna, dato y siguiente. Este mismo menú para este otro caso. Cuando ocupan 2 nodos, el nodo fila y el nodo columna. Obviamente, esto es simulación de memoria, ¿sí? Entonces, ¿cuántos proyectos tienen acá? 1, 2. En total, 4 aquí, 2 aquí, son 6 proyectos que tienen que tener distintos, porque cada uno tiene su forma distinta de implementar. ¿Qué es lo que tienen que tener para el día jueves? Solo estos 2 proyectos. Estos no. Estos los voy a pedir el martes. Estos 2 nada más. ¿Sí? Solo con memoria
con simulación de memoria me implementan la clase matriz dispersa. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Bueno. Si hubiera alguna duda, por si acaso, el documento que yo les estoy enviando tiene mucho más detalle, inclusive en los algoritmos. Permítanme en este momento habilitarlo para que no tengan pena. Enseguida vamos a compartir, jóvenes. Ok, estoy ingresando. SD. Unidad 5. Matriz dispersa. Ok, ahí está matriz dispersa. Y está completo el documento, con todo. Los mismos ejemplos. Obviamente las implementaciones están más detalladas. Absolutamente todo. El mismo ejemplo, si ustedes quieren verlo. Ahí está. Bien, señores, acabo de habilitar el documento para que ustedes puedan trabajar. Nos estaríamos viendo el día jueves con matrices. Matriz dispersa con simulación de memoria. Es lo único que tienen que tener para el jueves. Lo demás es para el día martes de la próxima semana. Nos vemos, jóvenes, y cuídense. El día jueves nos vemos. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego.